Hola, buenos días. Con motivo de la celebración de nuestro 25 aniversario, tenemos la suerte y privilegio de contar con un elenco de médicos especialistas en nuestra enfermedad para participar en un debate sobre presente, pasado y futuro de nuestra enfermedad. Hago la presentación conjunta de todos los doctores intervinientes. Doctor don José Ignacio Pérez Calvo, doctor don Gregory Pastore, doctor Jesús Villarrubia, doctor Enrique José Calderón, doctor Isidro Vitoria Miñana, grandes conocedores y estudiosos de nuestra enfermedad. Porque nombrar todos los títulos, trabajos, publicaciones y méritos de cada uno nos llevaría toda la mañana. Y aún así me faltaría algo. Agradecería a todos ellos su compromiso y disponibilidad para estar hoy aquí y brindemos la posibilidad de celebrar del mejor modo nuestro 25 aniversario con sus amplios conocimientos en la enfermedad de Gaucher. El debate será moderado por el doctor don Miguel Ángel Torralba, igualmente gran conocedor de la enfermedad de Gaucher. Y a la finalización de su actuación abriremos un turno de preguntas para todos. Aprovechar la excepcional oportunidad que nos dan y nos brindan. Gracias en nombre de la asociación por su asistencia e intervención, que es un auténtico lujo para nosotros y de la que estamos enormemente agradecidos. También quería agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores que gracias a ellos podemos hacer este encuentro. Y bueno, gracias a los asistentes, tanto presenciales como online. Y doy paso a don Miguel Ángel Torralba. Buenos días a todos. Es para mí un inmenso placer el estar aquí, entre amigos, entre conocidos, con pacientes. Cuando la junta directiva de la Asociación de Pacientes me propuso el venir aquí y hablar, yo dije, bueno, se trata del 25 aniversario, creo que tenemos que hacer algo sensiblemente diferente. Queramos o no, a cualquiera de los que estamos aquí nos ha cambiado el Gaucher, ¿no?, mucho la vida, ¿eh? Entonces, algunos estamos enfermos, otros no lo estamos, pero lo que sí que propuse yo era hacer algo diferente de tal manera de que, independientemente de que a los pacientes y familiares os ha cambiado la vida el Gaucher, a todos estos compañeros que están aquí también les ha cambiado mucho la vida el Gaucher. Y no solamente les ha cambiado la vida el Gaucher, sino que ellos han cambiado la manera de hacer las cosas en el mundo con la enfermedad de Gaucher. Incluso yo me atrevería a decir que han cambiado la historia de la enfermedad de Gaucher en España. Por lo tanto, creo que esto tiene que ser una fiesta. Y una fiesta siempre se hace con amigos. Por lo tanto, voy a pasar a presentar a mis amigos, a mis compañeros, a mis personas de referencia. En primer lugar, el doctor Pérez Calvo, especialista en medicina interna, profesor titular de la Facultad de Medicina de Zaragoza, amigo, profesor, por favor. Siéntate. El doctor Isidro Vitoria, pediatra, bioquímico, buen amigo, ha sido jefe de la Unidad de Nutrición y Metabolopatías de la Universidad de la Fe en Valencia y actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigación La Fe, Valencia, una persona que ha cambiado la vida de muchos pacientes con enfermedad de Gaucher y que quiero que venga también a hablar con nosotros. Jesús Villarrubia, hematólogo, bien conocido, siempre ha estado con nosotros aquí en el mundo de la asociación. CESUR en enfermedades metabólicas del Hospital Universitario Ramón y Cajal y, por supuesto, no podría faltar a esta fiesta. Enrique Calderón, especialista en medicina interna, buen amigo desde hace mucho tiempo también, catedrático de la Universidad de Sevilla, trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, un experto investigador y, por supuesto, no podía faltar a esta fiesta. Disfrutaremos a lo largo de la mañana de sus conocimientos y también
mi amigo, profesor, mentor. Es una persona a la que estoy profundamente agradecido. Greg Pastores. Como se titula Pasado, Presente y Futuro, voy a hacer una serie de preguntas. Esta serie de preguntas van a ir a lo largo de la mañana dirigidas desde el punto de vista de lo asistencial, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de lo que sería la docencia en esta enfermedad. Cualquiera de estos aspectos son muy importantes en esta entidad. Creo que el doctor Pérez Calvo y el doctor Isidro Vitoria representan el pasado. Eso no quiere decir que sean viejos, quiere decir lo que quiere decir. Quiere decir que fueron los pioneros en esto. Quiere decir que fueron los que nos abrieron las puertas a las generaciones que hemos venido más tarde. Doctor Villarrubia, el doctor Enrique Calderón, para mí en estos momentos representan el top 10, el máximo en estos momentos de lo que es cualquiera de los tres aspectos comentados: la docencia, la investigación, la asistencia a los pacientes con enfermedad de Gaucher en España, y por supuesto Greg Pastores lo representa todo. Alguna pregunta que voy a hacer es una pregunta tipo incluso homenaje a la labor que ha llevado siempre con no solamente los pacientes sino con los médicos españoles, porque siempre nos ha asistido desde el primer momento. Y voy a empezar con esta primera parte, una parte asistencial, y voy a lanzar preguntas para los cinco. So, Greg Pastores, I will try to translate. I'm going to ask for all of you, for the five. So, I invite to answer after the last one, okay? So. No te preocupes. That's true. A mí me gustaría empezar hablando de la parte asistencial, y me gustaría empezar por el doctor Pérez Calvo. Me gustaría que me explicara o que nos explicara cuál fue su primera experiencia con un paciente Gaucher, y es la misma pregunta que lanzo a los cinco. ¿Qué año fue? ¿Qué síntomas tenía? ¿Qué características tenía el paciente o los pacientes? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Permitidme que os agradezca profundamente la invitación, porque realmente para mí es un evento también muy emotivo, después de 25 años de funcionamiento de la asociación, que yo creo que no somos conscientes, ni nosotros ni vosotros, de la importancia que tienen las asociaciones de pacientes, pues nos dan a nosotros también una perspectiva de realidad. También le quiero agradecer a Miguel Ángel la presentación. Yo creo que hasta se ha emocionado un poco, cosa que me emociona también. Y para no robar más tiempo, pues os cuento un poco la experiencia. Yo entré en la mano del Gaucher como yo creo que cualquier médico tiene que entrar en la medicina, de la mano de un paciente. En este caso era la hija de unos amigos de mis padres que habían vivido en mi pueblo, se habían mudado a Zaragoza por cuestiones laborales, y la cría entonces tenía, yo creo que eran 15 años, había estado en Estados Unidos haciendo una estancia para aprender el idioma, y a la vuelta me llamaron, porque todos los problemas de salud que tenían, pues me llamaban. Había y hay mucha confianza. Oye, que Lucía, ella no tenía inconveniente en que diga el nombre incluso real, que Lucía la vemos pálida, está cansada y ha hecho unas cacas muy raras, de color negro. Y bueno, pues esto hay que verlo. Entonces, al día siguiente la vi en el hospital, y lo que me encontré era una niña con muy buen estado de salud, una apariencia estupenda, pero que tenía un bazo grande, y en el análisis tenía una pancitopenia, y aquello ya no me gustó nada. Hicimos, resumiendo mucho, una visión de la sangre periférica al microscopio, y bueno, hicimos una batería, como venía de Estados Unidos y los internistas somos muy retorcidos y siempre pensamos en lo peor, pues una serología de enfermedad de Lyme, entre otras cosas. La serología salió positiva, lo que despistó al principio mucho, pero ya en el frotis de sangre periférica había un rasgo muy característico de la fibrosis de la médula. Ya vimos que los hematólogos que vieron la preparación enseguida vieron las células características de la enfermedad y dijeron, es una enfermedad de Gaucher. Los padres me llamaban a diario, oye, ¿sabéis algo? Claro, yo no podía saber nada, porque del Gaucher entonces, en el Farreras, que es nuestro libro de consulta
de cabecera en España, venía un párrafo de 15 líneas, escrito por la doctora Chavas, que en aquel momento era la máxima autoridad, pero era bioquímica, no había nada. Y entonces empezaba a funcionar Internet. Yo pregunté a algunos compañeros en el hospital, miré en Internet, en la base de datos más importante que hay, y vi que empezaba a haber varios grupos de tratamiento en Estados Unidos que empezaban a tratar la enfermedad. Y bueno, pues ya cuando tuvimos la certeza de que aquella enfermedad era una enfermedad de Gaucher, se lo expliqué a los padres, pues esto no es una leucemia, que era el miedo que tenían, es una enfermedad por depósito, pero de esto yo sé nada, es que en mis libros no viene nada. Empezamos ya a estudiar y el padre me dijo, busca el sitio del mundo donde mejor se haga esto, que vamos. Y el vamos yo no lo sabía, pero me incluía a mí. Y entonces mirando había 3 grupos, uno en California, la Scripps Foundation, que trataban la enfermedad con unas dosis mínimas muy repetidas. El otro grupo era el de los investigadores originales, Brady y Barton, que estaba deslocalizado, una parte estaba en Bethesda, la otra parte estaba en Massachusetts, y luego había un tal Pastores que trabajaba en el Mount Sinai y que había una visión muy inteligente de la jugada, trataba con dosis intermedias. Total que, pues nada, llamamos por teléfono, hablar con Bethesda era más problema porque mi inglés era muy malo, casi tan malo como es ahora, y era muy difícil entenderse. Y cuando llamamos a Nueva York, pues rápidamente, que no habla usted bien inglés, no se preocupe, una intérprete, y entonces una conversación fluida. Ya conseguimos contactar con Greg y sí, nos dio cita, como el que da cita para la consulta de esta semana. El día, ya no me acuerdo si era el 13 de enero, una cosa así, nos vemos en el despacho. Llegamos un sábado y el domingo por la tarde estábamos en su despacho, y a partir de aquel momento pues se abrió un mundo de... Él nos acogió, en fin, estuvimos viendo el hospital, cómo trabajaban, cómo se ponía el tratamiento, asistiendo a alguna entrevista clínica, a ver a algún paciente, y cuando ya nos vinimos con el diagnóstico más que confirmado y la certidumbre de que había un tratamiento, pues nos facilitó bibliografía, el soporte para lo que quisiéramos, en fin, ese fue el primer contacto. No sé si quieres que amplíe algo más. Está muy bien contestado. Doctor Isidro Vitoria, ¿nos cuenta su primera experiencia con un paciente Gaucher? Muy bien. Yo, en primer lugar, también quiero agradecer a la asociación la amable invitación para estar aquí hoy y poder compartir vuestro 25 aniversario, que me parece excelente poder estar aquí. Y a ti, Miguel Ángel, por la amabilidad en poderme invitar. Bueno, mi primera experiencia parece como la cotización de la Seguridad Social. Coticé 40 años y el primer paciente fue cuando hacía el MIR con Jaime Dalmau, que era el jefe de sección de pediatría, que me enseñó un niño que había venido de un hospital comarcal a los 2 años. A los 7 meses allí había consultado porque había hecho coágulos en la orina. Tenía anemia discreta y tenía hepatosplenomegalia, hígado grande y bazo grande. Entonces, digo que desafortunadamente le hicieron una punción medular en la que no vieron células de Gaucher y donde lo que buscaban era leishmania. Y entonces pues ahí quedó aparcada esa punción, y fruto de eso fue que a los 2 años, cuando llega al hospital en el que estábamos, pues se repitieron muchísimos más análisis, se hicieron muchas pruebas al pobre chiquillo, y claro, siempre claro, si es que tiene la punción normal, no tiremos por ahí. Y entonces ahí se perdió un tiempo precioso, y al final, pues como el periplo de muchos casos que luego hemos visto, afortunadamente hoy se vive de otra manera, pero en aquella época iban, pues lo vio hematología buscando una anemia que ya al final no era hemolítica, y entonces se entretuvo mucho tiempo, y luego se derivó a gastroenterología por su hígado y bazo, y acabó con una biopsia de hígado donde vieron las células de Gaucher. Y ahí fue donde se empezó a saber que ese niño tenía enfermedad de Gaucher. Ahí el niño tenía 4 años. Yo creo que Jaime Dalmau esperó, digo porque él era el responsable, yo aprendía con él,
esperó al año 95, eso era el año 87 o por ahí, y esperó hasta el año 95, revisé el otro día la historia de EREDE, en mayo del 95, y puso la primera infusión de alglucerasa, y luego ya si acaso comentamos lo que quieras sobre Muy el bien. tratamiento. Doctor Calderón, ¿nos cuenta su primera experiencia con un paciente Gaucher? Bueno, me sumo a mis compañeros agradeciendo a la asociación la amable invitación. Para mí es un honor estar aquí. Y también a Miguel Ángel, que se nota que somos amigos porque, por lo menos en mi caso, se ha excedido en la presentación. Yo solo soy un clínico que ve pacientes. Pero bueno, mi primer caso ya fue un poco después de lo que ellos han contado, y la experiencia era un poco más... había ya más conocimiento, pero también tuvo sus limitaciones. El primer caso fue una chica joven, con un aspecto absolutamente normal y sin ningún dato salvo una plaquetopenia. Y venía remitida desde una consulta privada de hematología. Un hematólogo lo había visto por aquella plaquetopenia, había descartado causas hematológicas y la enviaba a medicina interna a un hospital público para que se le completara el estudio. Y recibimos a la paciente y efectivamente lo que había era una plaquetopenia, y había un discretísimo vaso en la exploración, que yo creo que pasó desapercibido en la primera consulta donde la vieron, que confirmamos con una ecografía. Y bueno, empezamos a plantear, si no es hematológico, pues vamos a buscar las enfermedades sistémicas de medicina interna, fundamentalmente enfermedades autoinmunes. Se hizo todo el barrido sin que apareciera nada, se descartó toda patología infecciosa, patología autoinmune, y bueno, lo que hacemos los internistas, planteamos un diagnóstico diferencial más amplio. En aquel diagnóstico diferencial más amplio aparecía Gaucher, pero bueno, tenemos un problema. Parece que ya está descartado, no hay otros datos. ¿Cómo abordamos este problema, ¿no? Y el problema, uno de ellos era dónde enviar las muestras para análisis, porque en el hospital no estaban desarrolladas, no estaban disponibles las técnicas para determinar actividad enzimática o para actividad de quitotoxicidasa, que era lo que se medía en ese momento. Entonces, el primer paso fue encontrar dónde enviar las muestras. Efectivamente, enviamos las muestras a Madrid, a la Fundación Jiménez Díaz, y ahí se ve que hay un déficit de actividad. Bueno, pues ya tenemos esto, vamos a empezar a ver cómo tratamos a este paciente, ¿no? Y ahí ya tuvimos, y tengo que manifestarlo también, la ayuda de Gensime. Gensime en ese momento nos facilitó las opciones de diagnóstico y las opciones de posibilidades de tratamiento. Pero el siguiente paso, porque ya la enzima estaba disponible, era que te autorizaran el tratamiento, y para autorizar el tratamiento nos pedía el hospital la confirmación genética. Y ahí nos encontramos con el primer problema, o el segundo problema, que es que apareció una mutación de las más habituales, pero la segunda mutación no la identificaron en Madrid. Y entonces teníamos una paciente con una clínica moderada, con una actividad enzimática baja, pero que no tenía las dos mutaciones, no se identificaron las dos mutaciones. Y claro, para que autorizaran el tratamiento, el hospital, desde una lógica de ahorro de consumo, planteaba que necesitábamos el diagnóstico genético. Y ahí de nuevo tuvimos la ayuda de Gensime, que esas muestras de pacientes se enviaron a Holanda, y ahí se identificó la segunda mutación, y a partir de ahí pudimos ya empezar a tratar a la paciente, que ha evolucionado perfectamente, y que hace un año fue feliz mamá. Tuvo un recién nacido y ambos están muy bien. Muy bien. Doctor Villarrubia, ¿nos cuenta su experiencia? Bueno, en primer lugar, agradecer a la asociación. La verdad que para mí es un honor estar aquí y compartir con vosotros mi experiencia, y a Miguel Ángel, ¿qué le voy a decir? Como se lo digo todos los días, no le voy a decir nada. Yo mi primer recuerdo que tengo de la enfermedad de Gaucher es por allá por finales de los años 70, cuando yo era estudiante de medicina, y había una clase que venía un patólogo y nos daba una lista de enfermedades con unas sustancias que se acumulaban,
y una lista de enzimas que eran deficientes, y eso era como aprenderse los Reyes Godos. O sea, yo aquello no le había ningún sentido. Pero lo que sí que recuerdo, y aquello me encantó, era el nombre de estas enfermedades. Y se llamaban tesaurismosis. Es decir, enfermedades que acumulaban algo, que era un tesoro. Esas tesaurismosis, yo obviamente eso no me lo... Las posibilidades que tenía yo de ver una enfermedad de esas eran nulas, yo no iba a ver eso nunca. Me hice mi chuleta para cuando caía en el examen copiarlo, porque eso no tenía ningún sentido aprenderse eso. Y efectivamente yo me quedaba con las tesaurismosis, que ya no se usa, yo no sé si se puede seguir usando, a mí me encanta el término, yo uso eso y ya me miran, bueno, ya me miran sin decirlo, fíjate cuando digo la tesaurismosis, y eso es todo lo que tenía. Acabé la carrera, hice el MIR, hice hematología. Dentro de la hematología me dedicaba al diagnóstico, hacía biopsias de médula ósea, bueno, pues todos los días un montón, y entonces en una de estas vino un chico, bazo grande, un poquito, hicimos médula ósea y cuando lo miramos era una enfermedad de Gaucher, que yo creo que entonces lo que más se conocía de la enfermedad de Gaucher era la célula, que la célula es muy bonita, tal, y digo, bueno, pues ya está. Ese paciente no le llevaba yo, me fui a hablar al médico que lo llevaba, yo ya me lo había estudiado un poco, le dije, bueno, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que no sé qué, hay que hacer marcadores. Y claro, el médico me miró y me dijo, oye, ¿le quieres tú? Pues yo todo eso no lo... Y claro, yo en ese momento, que era joven, dije, sí, por supuesto, o sea, pásamele. Y este fue el primero, yo pensé que no iba a haber ninguno, ahora ya llevo 12 directamente y hemos hecho ni se sabe los que llevamos. Y por entonces yo sí que recuerdo que había un grupo en Zaragoza que hablaban de esto en todos los congresos de vez en cuando, y es cuando me pongo en contacto con el grupo de Zaragoza, me pongo en contacto con Juan y con Miguel Ángel, yo creo que ni siquiera estaba por allí, estaba por Estados Unidos, y bueno, y empezamos, aquello fue el principio de una gran amistad. Y fue el primer paciente que yo pensaba, esto no lo vuelvo a ver en la vida, y ya digo, en este momento, pues entre una lisosomales y otro llevamos más de 20, o sea que ese fue mi primer contacto, y con lo que me quedo es con las tesaurismosis. Gracias, Jesús. Dr. Pastores, involving care of patients, can you explain us your first experience with a Gaucher's disease patient? Primera vez, muchas gracias, muchísimas gracias por su invitación a España. I noticed in the introduction they spoke about 25 years of the patient support group. And it's an interesting number because in genetics, when we talk about a generation, we talk about 25 years. And that allows us to research back in time when a mutation within a community started. Perdón, mi español no es perfecto. De Filipinas, la última colonia de España. Perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste mustia vida. Anyway, so sorry, disculpe, lo siento, mi español no es perfecto. So I don't know if you want to translate. Well, maybe it's better if I do a resume, okay? Maybe after you finish. Yeah. So I was while I was in the U.S., I was based primarily in New York. Mm-hmm. But actually, in the late 80s, early 90s, I was completing my training at the Mayo Clinic in Minnesota. And I came back to New York in 1990, and at that time, we already knew that the first formulation of the enzyme I want to translate. Was working, but not yet available commercially. Él estaba formándose en los Estados Unidos de América, estaba en una universidad haciendo su programa de médico interno residente como pediatra, y sabía ya en los años 90 que se estaba formulando un fármaco para poder tratar este tipo de pacientes. So a company, Genzyme, was interested in developing a recombinant formulation
because they wanted to move away from the placental extraction for different reasons. One was the ability of an unlimited supply, and then obviously you did not have the concern about potential pathogens, although obviously the placental form of the enzyme was purified, by at least 9 steps actually. Se estaba investigando sobre el origen placentario, si podía tener algún tipo de interacción en el humano. So, at that time in the United States, there were only 2 centers that were interested in the investigation of Gaucher disease. En aquellos tiempos había 2 centros que estaban investigando, realmente interesados en esta molécula. So, at the NIH, National Institutes of Health, where you had Roscoe O'Brady, who discovered the enzyme deficiency in Gaucher disease, and he was working with Norman Barton. And Mount Sinai in New York, which was a program that I inherited from Greg Grabowski. El profesor Grabowski estaba trabajando en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y estaba intentando desarrollar, investigando en este tipo de moléculas para tratar esta enfermedad. Y Roscoe O'Brady con Don Barton. Y Roscoe O'Brady con Don Barton en otro centro. So when Genzyme wanted to do the clinical trial, they came to us so that we could look at the safety and efficacy of the recombinant formulation compared to the placental extract. Genzyme contactó con ellos para ver si el extracto placentario que se estaba utilizando en un principio, que se pensaba utilizar, era igual, mejor o superior con respecto a la terapia reemplazo enzimático que se estaba haciendo de modo recombinante. So at that time, the program had about 300 Gaucher patients in the system. Había 300 pacientes. 300 pacientes. And that was because patients from different parts of the United States were coming to Mount Sinai for an evaluation, and we were able to do the extensive evaluation without cost, in a research unit. Muchos pacientes venían de muchos centros diferentes de Estados Unidos al Hospital Monte Sinai de Nueva York para ser testados, para ser evaluados por esta enfermedad. So 30 years ago, the gene was just discovered, and the technique for mutation analysis was limited, but that was one of the research interests we had, and we used to characterize the mutations common in our patient population. There were 4 or 5 that were overrepresented among people of Jewish background. Hasta entonces era difícil estudiar el gen que estaba envuelto, el gen GBA. Y bueno, hace 30 años realmente era difícil y él estaba realmente interesado en estudiar el impacto que tenían las variantes en el gen GBA en la enfermedad. So in the early 90s, just to show you how old I am, I got a visit from Manuel Giral, who I think at that time was the editor. Al principio de los años 90 tuvo un contacto con el doctor Manolo Giral, hematólogo del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Miguel Pocovi in the laboratory, and Felix Rubio, I think, no? And Pilar Giraldo. Y Pilar Giraldo, la doctora Pilar Giraldo. So the group from Zaragoza developed an early interest in Gaucher disease. Había un grupo en Zaragoza que mostró un gran interés en trabajar en esta enfermedad, en la cual ya tenía experiencia y conocimientos. And in fact, I shared with Miguel Pocovi the positive control for the mutation, because they were interested in characterizing the mutation in the Spanish population. El doctor Miguel Pocovi, biólogo molecular, estaba muy interesado en conseguir muestras de pacientes que pudieran ser comparadas con los pacientes que tenían en la fundación en Zaragoza, y ahí contactaron e intercambiaron muestras. So a few years later, with Daniel Greenberg from Barcelona, and at that time Amparo Chavas was doing the enzyme analysis. They were interested in comparing the frequency of the mutation in Spain, in New York, and also in Argentina, because Daniel Greenberg
was originally from Argentina, and there was a scientist there by the name of Chamoles, Nestor Chamoles, who also had the ability to make the diagnosis. And I mentioned that research because it allowed us to compare the pattern of mutations in these 3 countries. But also importantly, like I mentioned earlier, when you have a collective a significant number of patients, by genetic techniques, you can calculate back how old the mutation arose in the population. Because usually genetic diseases are rare. So in some cases, you do have a high frequency, and that is explained partly by what they call a founder effect or identity by descent. And from that investigation, we found out that the mutation in the Gaucher patients, at least within that community, arose about 800 AD. So relatively recent, and that probably explains why within the Jewish community and communities around the world, at least in Europe, Gaucher disease is one of the more frequent metabolic diseases or lysosomal diseases. También tuve oportunidad de contactar con un grupo español liderado por la doctora Chavas, con un investigador que se llamaba doctor Daniel Greenberg, que investigaban el origen de algunas mutaciones que estaban, se pensaba que podían ser privativas españolas o de la península ibérica, pero que también estaban presentes en Argentina y en los Estados Unidos de América, y encontraron un trabajo interesante porque existía una clara correlación, o sea, probablemente esa mutación, esas variantes partían de una población de más de 1000 años atrás, antes de, es decir, tenían ancestros comunes, que fue un trabajo muy interesante con este grupo español. So, for a young doctor like myself, just finishing my training, it was an exciting time to be involved with the enzyme replacement therapy. First of all, because we saw the effects right away, and the effects, in fact, were quite significant. And the enzyme infusion was very well tolerated. And that early experience in the clinical trial and subsequently the management of patients allowed me to collaborate with Juan Ignacio and other investigators interested in Gaucher disease around the world, which also was an exciting opportunity. And this morning we were talking about Fernando Royo. I mean, people may not remember, but Fernando was the first representative of the company who traveled around. Now I guess Guillermo is in charge. So it was an exciting time, first of all, because it was one of the major breakthroughs to demonstrate that a genetic condition was not necessarily going to be a disease for the life of the patients, because we now had safe and effective treatment. But obviously, there were 2 main issues. One was the cost of the drug, which I have to mention, which none of us anticipated coming from academic medicine. And second, the inconvenience of the enzyme infusion. Para él representó una importante oportunidad que pudo demostrar que se podía corregir una deficiencia genética utilizando una enzima, una sustancia recombinante. But you have to understand, and I know I'm giving a very long answer, and maybe I will end with this now, that in 1990, we already had a significant number of adults who did not have the benefit of treatment as children or at a younger age. So we had patients who had splenectomy, we had patients who had hip replacement, we had some patients with lung disease, because we eventually learned that when you remove the spleen, the bone and the lung disease can get worse. Now, fortunately, the majority of the patients were type 1 without neurologic involvement. And so over a 30-year period, with early diagnosis, the introduction of an effective treatment, I was able to witness children growing up who have not been through the experience of bone pain
and other situations that had a significant impact on quality of life. And obviously, I'm sure, like my colleagues here, it's very gratifying to see that, if you look at the textbooks now, most of the description about the disease are from 1990 and earlier, because we are not seeing the type of complications that patients experience unless there is delay in diagnosis, or you have in countries that don't have immediate access to enzyme therapy. Son muchas cosas las que ha dicho, voy a intentar resumir. Para él representa un importante reto porque se encontró con mucho tipo diferente de pacientes, algunos tenían afectación pulmonar, otros solamente ósea, y tenía mucha incertidumbre acerca de si el tratamiento iba a poder solucionar todos y cada uno de estos problemas. Pero lo que realmente representaba un desafío y pudo conseguir el demostrar que sí que era realmente efectiva era en los niños en cuanto a la capacidad de crecimiento. Ya no me acuerdo qué más. Bueno, más o menos ha querido decir esto. Next question. Pasamos a la siguiente pregunta. Brevemente, doctor Pérez Calvo, ¿cómo se tomó la familia esto? ¿Cómo se enfrentó al paciente y a la familia? Bueno, antes no he dicho, el debut de esta paciente fue en el año 92, el doctor Pastores hablaba ahora de los 90, es decir, estábamos ahí un poco en el filo de la navaja. Y cuando estuvimos en Nueva York fue en el 93, en enero. Pues la verdad es que fue un encuentro muy gratificante, porque ya digo, en el Farreras venía esto y yo volvía debajo del brazo con un tocho que me había prestado el doctor Pastores, que era el nuevo capítulo de un libro que era la referencia en enfermedades metabólicas, un montón de bibliografía, el contacto con él que fue muy productivo y la familia volvía encantada porque habían visto que era realidad, que había un tratamiento que se estaba empezando a infundir y que ahora el siguiente problema era ponerlo en marcha en España, que no fue fácil. No sé si luego hablaremos de ello. O sea, realmente era muy esperanzador. Y de ese viaje también, no sé si quieres que cuente cómo se fraguó la FETEG o vendrá después. Luego hablamos. Vale. Doctor Vitoria. La experiencia de este primer paciente, nosotros siempre hemos hecho pediátricos. Entonces, nuestra experiencia es de 8 casos que nada tiene que ver, el último pues con aquel primero. Y la experiencia, este niño nació en el 84, se diagnostica en el 88 y tiene que esperar hasta el 95 a poner el tratamiento. ¿Cómo tomó la familia el diagnóstico inicial? Mal. No teníamos una solución. Sabíamos ya por fin que no era una infección, que no era un antiinmune, sabíamos lo que era, pero no teníamos un tratamiento que ofrecerle. ¿Cómo se lo tomó al llegar el año 95 y leer el editorial que publicasteis en Medicina Clínica, los trabajos de Greg sobre que en niños también se podía utilizar? Y entonces pues todo cambió, ¿vale? Entonces eso fue los dos momentos. Doctor Calderón. Bueno, en mi caso la familia lo tomó, podemos decir que bien, porque partían de la incertidumbre de no saber qué tiene la hija, y cuando le das un diagnóstico a alguien, cuando le dices lo que tiene, normalmente le quitas ansiedad. El siguiente paso ya es enfrentarte a ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Y ahora qué hacemos es el tratamiento. Y ahí, ese periodo que tuvimos de tiempo, pues la madre con cierta frecuencia pues te llamaba, te preguntaba qué pasa, llegamos a algo, ¿no? Pero tuvimos una gran colaboración de la familia, también es importante resaltarlo, en el sentido de que, bueno, esta persona tenía un hermano que estudiamos también para descartar que no fuera también enfermo, era portador, y estudiamos a los dos padres porque no encontrábamos la segunda mutación para estudiar de dónde venía, ¿no? Y bueno, ambos, aunque estaban separados y vivían en sitios distintos, incluso fuera de Sevilla uno de ellos, conseguimos el que colaboraran, tuviéramos las muestras y pudimos estudiarlo a todos. Doctor Villarrubia. Sí. Yo, si me permites, antes, ahora lo mío es muy sencillo. Yo cuando lo diagnostico, te lo permito. Ya hay tratamiento y bueno, no hay... pero a mí lo que no se me olvida siempre es que estamos en una reunión de pacientes. Entonces estamos hablando de mutaciones, de todo esto, que yo no sé si queda muy claro
de qué estamos hablando. Yo creo que se lo saben bien. ¿Saben bien lo que son las...? Sí, vale. Entonces, si se saben lo que son los conceptos de DNA, mutaciones y genes... Se lo saben bien. No lo digo, pero si no era un poco por comentarlo. A ver, yo en mi caso, cuando diagnostico el primer paciente, existía ya el tratamiento, acababan de tratarse los primeros casos, con lo cual, digamos que todo fue bien. O sea, los pacientes tienen hay dos tipos de problema. Uno es la incertidumbre de no tener un diagnóstico, y cuando no tienes un diagnóstico, obviamente, la mayoría de las veces te pones en lo peor. Entonces empezaba Internet, casi no había prácticamente, y si te pones a buscar, pues te vas a lo peor. Y luego cuando le das el diagnóstico, bueno, pues te reconforta ver que no es lo peor de lo que podía ser, y luego hay que ver si tienes tratamiento o no. Hay que tener en cuenta que de las enfermedades lisosomales, que ahora hay del lisosoma, que hay como 60, tratamientos solo tienen 10. O sea que hay como 50 enfermedades que una vez que te diagnostican no te va a cambiar nada, porque bueno, dentro de un orden no vas a tener tratamiento. Nosotros en este caso se queda el alivio de que ante un bazo muy grande no era cáncer, que es lo primero que le habían dicho. Yo tengo algún paciente que antes de diagnosticarle lo primero que le dijeron, mira, no sé lo que tienes, pero es cáncer. Que también hay que ser atrevido. Entonces, bueno, pues alivio porque no era cáncer, y luego, digamos, todavía satisfacción porque la enfermedad de la que te diagnostican, justo ahora mismo hay un tratamiento. Entonces, digamos, mi experiencia en ese sentido fue bastante buena. Dr. Pastores, when you began, there was not too much access to information. How did you face this situation? Information to the family and also to the patient? Can you say it again? Yeah. When you began at the first diagnosis for Gaucher's disease type 1 patient, there was not too much access to information through internet, for example. How did you face the situation involving information to the family or the patient? Do you have problems? Do you need maybe a psychologist? How do you do? So in our situation, because we had a significant number of patients, we were obviously interested in characterizing aspects about the disease and collecting that information so that we can communicate to patients what to expect, right? Because when you have a new diagnosis, patients in genetics in general, they ask, is this a life-threatening condition? Will my child have mental retardation or intellectual disability? And what is the prognosis? Mm-hmm. So we had a lot Está hablando acerca de los pacientes necesitan saber acerca de si van a tener problemas mentales, si van a tener problemas realmente graves que estén relacionados con enfermedades desde un punto de vista genético. And obviously, when they have an affected child and they're informed it's genetic, they want to know, will my other children be affected as well? And what does this mean for my family, bigger family, my relatives? Los pacientes querían saber información acerca de si podían transmitir esa enfermedad a sus congéneres o si podían tener los otros familiares pertenecientes al grupo. So we knew that in most cases, Gaucher disease was a progressive condition. En muchos casos es una enfermedad progresiva. But some patients were clearly more severely affected than others. So in the beginning, that was one of the areas of interest and I guess the mysteries about the condition, why some patients were more severely involved than others or had a more rapidly progressive form of the disease. Él estaba muy interesado entonces al principio acerca de cómo se iba a desarrollar la enfermedad, qué pacientes iban a desarrollar problemas más graves y cuáles no. So, because we were already able to identify the causal mutation, we knew that some mutations correlated with the more severe expression. Había mutaciones más graves que correlacionaban, que se demostraba que correlacionaba la afectación desde el punto de vista genético con la clínica que desarrollaban más tarde. And that was one way we could group the patients, but in fact, it turned out that even within this particular group,
there was still variability. You have to remember, in the early days of gene discovery, people thought when you find the genetic cause of a disease, you can predict the outcome. But we now know, and even as early as 10, maybe 20 years ago, that there is no perfect correlation between the genetic mutation and the expression of the disease. Estaba interesado sobre todo en saber si existía una correlación excelente, como pasaba en otras enfermedades genéticas, y realmente se sabía que no existía una correlación completamente. Algo no explicaba el fenotipo final que tenían sus pacientes. So people then began to be interested in what we call modifying factors. Are there other genes that influence the expression of the disease so that it ends up being more severe in some patients, or are there environmental factors? And identifying the environmental factors like nutrition was very important because those we could potentially modify. Intentó averiguar qué factores podían modificar aquellos aspectos de la enfermedad y cuáles eran más importantes. So over the years, we were publishing our experience so that we could share it with other colleagues, because obviously at that time, most of the patients were probably seen. In fact, we knew in the United States, for example, that on average, most physicians who were seeing Gaucher patients, on average only had 3 to 5 patients. Mm-hmm. And these were mostly hematologists, because the liver and spleen and the low blood count. But what was interesting is that because hematologists knew that the condition was not leukemia or lymphoma, and that it was not life-threatening for most patients, and in the beginning there was no treatment, the focus obviously was on the more life-threatening condition. Él se mostró preocupado sobre todo por aquella focalidad que mostraban algunos especialistas, porque muchos de estos pacientes eran vistos exclusivamente por especialistas en hematología y que olvidaban algunos de los aspectos en los cuales él estaba interesado. So one of the interesting phenomenon that was happening is that obviously the hematologists already had access to chemotherapy and had the unit to infuse the patient. And when the Gaucher patients started coming to those units, some of the chemotherapy patients were wondering why these people look so good and what treatment are you giving them, because obviously they are doing much better than I am. And eventually we had to separate the Gaucher patients from the chemotherapy or cancer patients so that people don't get confused. Obviously, the Gaucher patients didn't want to see the chemotherapy patients, so we had to make those clarification also. Tuvo que dejar claro que esos pacientes tendrían que ser separados de aquellos que recibían quimioterapia y que eran evaluados por los hematólogos, y eso fue algo importante. One more thing that I wanted to mention is that obviously in the literature at that time, most of the description of Gaucher disease was about the complications that patients expected, because in the first 5 to 10 years, we did not know how good the treatment was. It was only later that we could be confident that we could control the disease. And what was miraculous actually was also the ability to reverse. So the liver and the spleen, for example, began to shrink. So we knew right away that there was something special about this treatment. And that made us optimistic about the future for Gaucher disease and genetic diseases in general. Uno de los aspectos en los que más incidía siempre en sus pacientes era cuáles tenían que ser los objetivos y las expectativas que se podían conseguir con el tratamiento. The final thing I wanted to mention is that obviously other companies also began to be interested in Gaucher disease and its treatment, and also because it was financially rewarding for these companies to get involved. But I think it's important that the competition drives innovation. I think at that time, because you already had a safe and effective treatment, there really was no interest in developing other therapies like oral therapy. And although there were some early trials of gene therapy, there were challenges that we now know about and can overcome. But I think
it's important to mention that enzyme therapy, as good as it is not the final stop. You know, that there are reasons to continue to be optimistic about the type of treatments that people will be given the opportunity. I just want to mention briefly another interesting fact about my experience in New York. So in New York, because we had a large Jewish population, there was obviously prenatal diagnosis, but also diagnosis by screening the population. And that became an important program because it allowed us to monitor cases that were identified. They may not necessarily need treatment, but we could follow them up so that the treatment can be introduced in a timely fashion. Now, the other interesting thing is that among the Orthodox community, they were getting tested and they were using the information for matching, you know, so that carriers in this community where they still had arranged marriages, you know, would not end up as a couple. Otros dos aspectos en los que estuvo muy interesado fue en comentar con los pacientes que únicamente se disponía de un tratamiento, que prácticamente solamente había al principio una compañía que era la que se encargaba o la que producía este tratamiento, pero él siempre tuvo expectativas de que otras compañías pudieran desarrollar otros tratamientos, e incluso, luego hablaremos también y mencionaremos, él pensaba que incluso probablemente adelante se podría tratar a los pacientes con terapia oral. Y otro de los aspectos que empezó también en sus comienzos fue el consejo genético. Una comunidad judía en Nueva York es muy prevalente, judíos ortodoxos, origen askenazi, y él comenzó también a preocuparse acerca de cómo realizar el consejo genético, cómo llevar a cabo programas de diagnóstico precoz de portadores, incluso de pacientes que estaban completamente asintomáticos. Thank you, Greg. Thank you. Esta pregunta, this question is only for Spanish doctor, okay, Greg? It's involving the association of patients. So, en aquella época existían muy poquitos pacientes, doctor Pérez Calvo, con diagnóstico, era difícil diagnosticarlo, aunque hemos podido comprender cómo fue mejorando todo esto. Y de repente aparece una asociación de pacientes afectados por la enfermedad de Gaucher. ¿Qué significó para usted la asociación de pacientes? ¿La asociación de pacientes o la FETEG? Primero hablaremos de la asociación de pacientes. Bueno, yo creo que las asociaciones de pacientes, ya he dicho antes, creo que son muy importantes para ponernos en la realidad, y yo creo que fue un impulso para todo el desarrollo de la investigación, la consolidación del tratamiento y una referencia de eso, porque nosotros a veces vivimos los problemas médicos como por otra parte tiene que ser, desde un punto de vista muy racional, mutaciones, probabilidades, tolerancia, pero claro, luego está el problema personal de la persona que tiene, y entonces esa percepción un poco más íntima de cómo impacta en cada uno, pues quizás no la recibimos más que a través de nuestros pacientes en la consulta de una manera personalizada, pero de una manera global a través de la asociación. Yo creo que añadió ese punto de humanidad y de sensibilidad que se necesita para el abordaje de estos problemas médicos complejos. Yo creo que fue muy bienvenida. Doctor Vitoria, ¿qué significó para usted? Para nosotros nos pareció también un impulso importante por el cojín que significa para los propios pacientes el tener compañeros que tengan la misma enfermedad y que les hablan su propio idioma que nosotros a veces no sabemos llegar. Por otra parte, además, esta asociación, a diferencia de otras que he conocido en el mundo metabólico, es de una sola enfermedad y tiene toda esa potencia que luego nos hizo poder mejorar la capacidad diagnóstica con FETEG, y que en metabólicos estamos acostumbrados a ver cómo una asociación agrupa a cerca de 30 distintas patologías, y es muy difícil luego hacen sus pequeños reinitos de taifas dentro de la asociación. Aquí no, aquí es una enfermedad rara con pacientes de una sola, y yo creo que eso ha sido fundamental. Muy bien. Doctor Calderón. Bueno, yo creo que en general las asociaciones de pacientes juegan un papel fundamental.
Y en la sociedad en la que estamos ahora actualmente, mucho más, ¿no? Porque la opinión de los pacientes cada vez tiene que ser más tenida en cuenta y tiene que plasmarse o traducirse en la forma en que se desarrollan los sistemas de salud y cómo se abordan esos sistemas. Pero en el caso concreto de esta asociación, y ya se ha comentado, una herramienta, una ayuda muy importante a la hora de que te llega el paciente con su angustia, con su incertidumbre, cuando le dices que tiene una enfermedad rara, y lo de rara o minoritaria ya le deja un poco desconcertado, pero a renglón seguido le dices que hay una asociación que le puede dar información, que le puede dar soporte, que le puede dar la experiencia de lo que ha pasado con otros pacientes y cómo han ido evolucionando, porque a veces cuando estás en un entorno en el que vas a tener muy poca relación con otros pacientes que tengan esa misma enfermedad. No es lo mismo un paciente que tenga insuficiencia cardíaca que una asociación de pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay muchos, pero pacientes con enfermedades raras son pocos y a veces no tienen contacto entre ellos. Entonces, que haya una asociación que los permita ponerse en contacto, que puedan compartir las inquietudes y sobre todo la experiencia de uno sobre otro. La figura del paciente informado que ayuda a otro paciente es una figura muy importante. Yo creo que esa es una labor que hacen ustedes perfectamente. Muy bien. Jesús Villarrubia. Sí, yo comparto todo lo que se ha dicho. Yo creo que las asociaciones de pacientes, y esta en concreto la de Gotcher, se crea, yo creo, a raíz de un tratamiento que, cuando surge un tratamiento, la verdad que cuando una enfermedad no tiene tratamiento, y más en las raras, es una enfermedad que no existe, o sea que prácticamente se le dedica muy poco, y que cuando existe el tratamiento, luego hay que conseguir que le llegue al paciente. Entonces, esto no es tan fácil, yo lo estoy viviendo ahora con otra lisosomal, y para eso es absolutamente fundamental las asociaciones de pacientes. Quien hace visible la enfermedad y quien la pone en la calle, y quien la lleva a los medios, y quien va y junto con los médicos va a hablar con las autoridades y empieza a demandar, son las asociaciones de pacientes. Si no hay asociaciones de pacientes, no te van a oír o te van a poner a la cola de todas las otras. A mí me parece absolutamente fundamental. Y en el caso de Gotcher o de las lisosomales en general, el papel que juegan las asociaciones de pacientes, en este caso, como digo, Gotcher, a nivel internacional, y me refiero sobre todo para Hispanoamérica, es absolutamente imprescindible. O sea, porque en muchos países de Hispanoamérica el modelo de las asociaciones de pacientes española y la de Gotcher, el modelo es España. Yo no sé si tenéis consultas, pero nosotros en AS Media Hora, consultas continuas de Argentina, de Colombia, y se dirigen a las asociaciones de pacientes, no se dirigen a los médicos. El médico se pone en contacto con el médico, pero el paciente prefiere hablar con las asociaciones de pacientes antes que con un médico. Con lo cual, a mí me parece que la labor que hacen las asociaciones de pacientes, aparte de todo lo que se ha dicho, es absolutamente imprescindible. Hay casos, que no nos vamos a enrollar, en Estados Unidos, que han sido las asociaciones de pacientes las que han puesto en marcha los estudios clínicos para conseguir distintos tratamientos. O sea que yo creo que es absolutamente imprescindible en la sociedad que tenemos. So, Greg, do you have patients associations or do you have experience with that? No, yes, I just wanted to mention two things. Number one, because obviously patients and the public now have access to the internet. One of the phenomenon we were very concerned about in the beginning is that when patients, after you give them a diagnosis, go on the internet and read about their condition, because obviously in medicine we don't talk about healthy people, we talk about the disease, and the more severe the disease, the more we wrote about it. So we had to make sure that patients, when they looked at the information in the internet, did not think that that is their future, you know, or that what is described in the literature is applicable or relevant to them. So number one. Yes, there are patient organizations, and
Patients' organizations are very important, number one, because it's a support for the different community. And when we have a woman who is pregnant, for example, and she has prenatal and the pregnancy is diagnosed with Gaucher disease, we find another couple who have had a child who is willing to share their experience, which is mostly positive. One, that the disease is really not that bad, and two, there's treatment. So it became a network for families to learn firsthand, not only from their physician, but from other families in their situation, what it means. Number two, the patients were also very valuable, and in fact, in Spain, there have been a lot of publications from the patient support group who have participated in the clinical trial and data collection. And Miguel Pocovi, if I remember, had an interest in cholesterol metabolism. Yep. And he was looking at the metabolism of cholesterol in Gaucher in Gaucher patients. And so the patient population mostly agreed to get engaged in the investigation, and that's how we've come to know about biomarkers. That's how we've come to know that other treatments are also safe and effective. And nowadays, as you know, the patient's voice in any decision making is very important. They are partners, and so you cannot ignore them. Ok, lo que ha querido decir el doctor Pastores es que las asociaciones de pacientes tienen importancia desde dos puntos de vista. Fundamentalmente para los pacientes es mucho mejor hablar entre ellos, recibir información coordinada y ordenada, que ir a Internet a buscar a ver qué es lo que ocurre o qué es lo que se encuentra. Y por otro lado representar una importante oportunidad para poder investigar, seguir investigando, incluso participar en ensayos clínicos. But in fact, one other thing is that the Gaucher Patient Association became the model for other groups of patients that had no treatment to advocate for the development of treatment for their condition. And in fact, in some cases, they have argued to get the drug approved for reimbursement, and also to, in some cases, finance research in drug development. So the Gaucher Patient Association was a model, in a way, for other rare diseases. Las asociaciones de pacientes Gaucher en general representan un modelo a seguir por el resto de las asociaciones de pacientes que no tienen tratamiento. Fundamentalmente ha querido decir esto. Y el doctor Pérez Calvo ha comentado acerca de un grupo de médicos que se juntó en Zaragoza, junto a investigadores, apoyados por un biólogo molecular, el doctor Pocovi, y se creó una fundación que aportó a la comunidad médica, a la comunidad científica y a los pacientes. Me gustaría que nos comentaran. Bueno, un poco brevemente, por no extendernos, ¿cómo se gestó aquello? Pues a la vuelta de Nueva York, yo lo que tenía, el problema que tenía era, sabía que había un tratamiento, vamos a ponerlo en marcha. Pero también veía que había más pacientes, que era un problema latente. Otros compañeros, cuando se enteraron, porque enseguida corren esta información, oye, pues yo tengo unos pacientes diagnosticados, pues si quieres llevarlos en la consulta, y se van agregando. Entonces yo pregunté en el hospital, en el mío, que era el clínico, y me refirieron al doctor Valdellou, que es pediatra, ahora está jubilado, y me pasé a verlos, no sé, los que conozcáis Zaragoza, el clínico y el Servet están casi cruzando la calle. El doctor Valdellou me dijo, sí, tenemos pacientes, pero son de otro tipo, son pacientes pediátricos, no, ¿por qué no hablas con el doctor Giralt? Entonces me acerqué a ver al doctor Giralt, que era el jefe de hematología, y él, que es una persona muy inteligente, con mucha visión de futuro. O sea que vienes de Nueva York y hay un tratamiento para esto. Pues sí, nosotros tenemos pacientes, pero esto deja de ser una rareza clínica. Esto es una cosa muy importante, hay que hacer algo. Y es él el que tiene la idea de hacer un proyecto nacional que luego se plasma en la FETEG, y la base era recopilar información para conocer la enfermedad en nuestro país, que luego tiene algunas diferencias con respecto a la comunidad judía que son significativas. Y claro, si nosotros queremos información de los pacientes que lleven médicos de Valencia, de Madrid, de Canarias, tendremos que dar algo. ¿Y qué podemos dar?
Bueno, pues una de las personas que estaba involucrada, que había diagnosticado a algún paciente de la internista, era el doctor Fernando Cibeira, que me había propuesto, pues mira, yo estoy con el metabolismo de los lípidos, no voy a ampliar mi consulta si quieres llevar a todos estos pacientes. Y el doctor Cibeira había sido fellow, había estado haciendo un entrenamiento en el laboratorio del doctor Pocoví. Pues ¿por qué no hablamos con Miguel? Entonces hablamos con el doctor Pocoví. Digo, mira, esto te va a llevar trabajo, pero probablemente te suponga también un apoyo para lo que tú haces en lípidos. Posiblemente lo pueda reforzar la financiación. Y, pues me parece muy interesante. Entonces ya el doctor Pocoví se suma al proyecto, la doctora Giraldo, que trabajaba en el servicio de hematología con el doctor Giral también, el doctor Félix Rubio, y se constituye ese primer grupo. Y a partir de ahí somos capaces, gracias también a Gencime, que aparece en el panorama. Gencime entonces en aquel momento era Fernando Rollo. Fernando Rollo era la secretaria de Gencime, era el jefe de ventas, era el comercial, era el director gerente, era el que se ponía el teléfono, era el que lo hacía todo. Era duro negociando, pero con las ideas también muy claras. Y ahí se forma una conjunción de intereses además centrados en el paciente, en el que nosotros podemos recoger información para tener una idea muy real de cómo es la enfermedad en España, y a la vez podemos ofrecer ese primer panel de mutaciones, ese primer análisis, que se configuró también gracias al doctor Pastores, porque cuando el doctor Pocoví se puso en contacto con él para pedirle los primers, las ondas, la técnica de cómo se hace, pues el doctor Pastores nos lo facilitó, fueron todo facilidades. Y recuerdo que estuvimos, Miguel Pocoví y yo, nos fuimos a Bronchales, en Teruel, porque había una familia que tenía las dos mutaciones más prevalentes, las dos más conocidas. Y nos fuimos hasta Bronchales pues para obtener muestras de sangre. Claro, hablamos con ellos primero, nos dieron permiso y bueno, fue una maravilla. Les tomamos las muestras de sangre, estuvimos charlando con ellos y nos regalaron unas bolsas de rebollones tremendas que habían cogido de los bosques que había por los alrededores, y así empezó todo un poco, pues de una manera un poco rodada, espontánea, y yo creo que la FETEJ con el paso del tiempo fue una referencia para toda España y un núcleo de trabajos que permitió pues un conocimiento profundo de lo que era la expresión clínica de la enfermedad, la mutación. Y ya impulsamos también, por ejemplo, Miguel Ángel estaba entonces de residente con nosotros, era muy espabilado desde el principio y dijimos, hay que mandarlo a Nueva York a que haga. Estuve trabajando en el laboratorio del doctor Pocoví, hablamos con Greg Pastores, lo admitió y estuvo primero 6 meses, luego 1 mes y medio, más adelante poniendo a punto la técnica con la que hizo su tesis doctoral, y realmente pues fue una historia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero de mucha ilusión, de mucha cooperación y yo creo que de éxito. Hasta aquí ha llegado. Isidro. Bueno, yo lo viví desde la otra parte. Yo me aproveché de todo lo que habíais hecho vosotros y bueno, pues gracias a eso nosotros, yo diría que era pasado y presente porque lo seguimos utilizando. El hecho de que te hiciesen el estudio enzimático, los marcadores y la genética a la vez y que luego te desen el histórico de la evolución del paciente, estaban contigo pasando visita. El hecho de que estudiasen otras enfermedades lisosomales a la vez, si se lo pedías. Y yo lo que destacaría no solo ha sido las facilidades que nos han dado siempre, sino básicamente 2 cosas. Primero, que se han adaptado al tiempo. A medida que había nuevos marcadores, los incorporaron. Luego había que hablar del Iglustat, pues nos hacían el estudio genético casi antes de nosotros pedirlo, solo por ver que era un adulto y que podía beneficiarse. Y finalmente, la accesibilidad. Para nosotros eso ha sido y es clave, el poder utilizar el teléfono y no solo el email o esto. Yo creo que nos hemos aprovechado, habéis generado un fondo de armario es perfecto para una enfermedad rara. No tenemos probablemente otras enfermedades en las que con solo levantar el teléfono puedes hacer todo esto. Y, bueno, pues eso solo puedo hablar bien. Doctor Calderón. Bueno, al margen de lo que ya se ha comentado, es el tener una referencia en una situación como esta de una enfermedad rara en la que no vas a tener al lado a alguien que tenga experiencia en el manejo de ese paciente y tú poder tener una referencia y accesible, como se ha comentado, indudablemente es un valor añadido.
Y por otra parte, yo creo que FETER ha puesto o ha contribuido a poner la investigación de Gaucher en España a nivel mundial, ¿no? En el resto del mundo se sepa que aquí se trabaja y se hace de forma rigurosa y que se obtienen resultados y que hay información. Yo creo que se ha posicionado también la situación de España en el resto del mundo, ¿no? Yo creo que eso es un mérito de la Fundación. Doctor Villarrubia. Sí, yo también. Yo conozco a los hematólogos de Zaragoza, al doctor Giral, al doctor Rubio, la doctora Giraldo, y bueno, digamos que el acceso fue instantáneo. O sea, mi primer contacto con el Gaucher es Zaragoza, o sea, eso está claro. Y bueno, y lo que comentaban, ¿no? La accesibilidad, la disponibilidad, bueno, pues nada que añadir, o sea, muy bien. La verdad que lo hizo mucho más fácil todo. Quedan muchas preguntas, voy abreviando, voy acortando, voy reduciendo. This question is for all of you, okay? Hace unos 8 años ha aparecido un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco, es un fármaco oral, el eliglustat. Desde el pasado, doctor Pérez Calvo, ¿qué representa para usted un tratamiento nuevo por vía oral? Y la pregunta para los demás sería, ¿qué pacientes serían candidatos? Doctor Pérez Calvo, ¿qué le parece esto? Bueno, yo realmente no os voy a quitar mucho tiempo porque no tengo experiencia directa. Yo en el año 2001-2003 dejé la fundación y era cuando estaba emergiendo miglustat con todos los problemas iniciales que tenía y ya no tengo experiencia directa. Lo que sí que tuve mucha dificultad fue con la implantación, con la obtención de permisos para el primer tratamiento. Pero bueno, con tratamiento oral las ventajas son obvias, es la comodidad de tomar una pastilla y que sea eficaz, pero ya digo, no tengo experiencia, no voy a restaros tiempo. Doctor Vitoria. Nosotros, de los niños que se han hecho mayores, este primero, que ahora tiene 40 años, se ha podido beneficiar desde hace 3 años del eliglustat. Es un metabolizador lento, entonces tomaba una dosis diaria, es cumplidor y es el encargado de un almacén de naranjas, como no, de la Comunidad Valenciana, y le ha servido fundamentalmente para dejar de venir ese día quincenal. Y a nivel de seguimiento hemos seguido viendo maravillas a nivel de marcadores. Luego hemos empezado a coger experiencia con otro chico que al llegar a los 18 años, él ya venía cara a nosotros diciendo que quería probarlo. Hemos podido empezar, la experiencia es de meses, pero también es favorable. Muy bien. Doctor Calderón, ¿qué representa para usted el eliglustat y qué pacientes serían candidatos a utilizarlo? Pacientes candidatos, se responde rápido, todos. Pero claro, esto nos lleva a un siguiente punto, que es que el disponer de 2 tipos de tratamiento ahora mismo nos lleva a la opción de una medicina personalizada. Y tenemos el desafío entonces de identificar cuáles son los perfiles mejores de los pacientes para una cosa y otra. Un ejemplo muy simple. Una chica joven que quiere quedarse embarazada, no tendríamos que plantearnos el eliglustat en este momento, pero sí a lo mejor después. Y tendremos que ver con ella los tiempos de lactancia o de querer o no tener otro segundo hijo, y todo eso nos tiene que condicionar a que adaptemos el tratamiento y el manejo de ese paciente a la situación concreta en cada momento de esa persona. Eso hablando de una persona joven, pero cuando se va dando edad van apareciendo comorbilidades. Y algunas de las comorbilidades requieren tratamientos que pueden producir interacciones, con lo cual estamos en una situación dinámica en la que de nuevo tendremos que adaptar la situación del paciente a las posibilidades que tengamos o no de tratamiento, de las opciones que ahora tenemos, y por eso cada vez más vamos a ir a una medicina más personalizada. Y cuanta más información tengamos de los pacientes y más información tengamos de los fármacos de que disponemos, mejor lo haremos. Muy bien. Doctor Villarrubia, ¿qué nos cuenta sobre el eliglustat? Eliglustat. Vale. Es que en terapia, o sea, medicación oral para el Gaucher, ha habido dos terapias, ¿no? El primero fue miglustat, Zavesca, y el segundo, que aparece posterior, fue eliglustat.
que es de Cerdelga. No sé si se puede decir marcas, pero bueno, yo las digo. Miglustat, que es el primero que sale oral, es el primer tratamiento oral para una enfermedad lisosomal y tiene la gran ventaja de que es la primera molécula que atraviesa la barrera hematoencefálica y se puede utilizar, y de hecho se utiliza, para pacientes con enfermedad de Gaucher que tienen afectación neurológica. Eso produce una nueva vía para tratar estas enfermedades. Tiene también efecto para las formas no neurológicas, pero tiene muchos efectos secundarios y bueno, digamos que su uso se limita. Yo con Miglustat no tengo mucha experiencia, pero bueno, es un fármaco que está ahí, que ya digo, para formas neurológicas, bueno, pues es una posibilidad. Años más tarde aparece el Liglustat, que es otra molécula oral para poder tomar por boca, con lo que supone la gran ventaja para los pacientes de no tener que ir cada 15 días a ponerse un tratamiento intravenoso. Como se ha comentado aquí, tiene unas indicaciones, por el tratamiento intravenoso para la enzima y otras indicaciones para el Liglustat. El Liglustat tiene, en mi opinión, muchas ventajas, que no vamos a entrar en ellas. Es una molécula más pequeñita, llega mejor a muchos sitios y yo creo que, si luego hablamos, el paciente tiene que conocer y tener bien claro las dos posibilidades, los dos tratamientos y luego elegir sobre ellos. A mí me parece, mis pacientes, salvo las chicas jóvenes que se quieren quedar o están ya embarazadas o que van a estarlo, el resto de mis pacientes que no tienen contraindicación están todos ahora mismo con tratamiento oral. Pero bueno, esto da para mucho. Dr. Pastores, what represents Liglustat at present time for you, and what patients will be candidate for the use? This is the questions. What represents Liglustat? So in fact, I was involved in the clinical trials with both Miglustat and Liglustat. And the interest in Miglustat was because obviously patients wanted to see, is there another option besides infusion therapy that they could take orally? Because, sorry. So maybe I'll repeat again. So I was involved in the clinical trial with both Miglustat and Liglustat. And the interest in an oral option, even though we had the safe and effective intravenous infusion, was primarily for people who moved from one country to another, who had a job that required them to travel and could not get the infusion on a regular basis. So Miglustat had a measurable but modest effect when compared to enzyme replacement therapy. So in terms of outcome, at least in the immediate period, it was clear that enzyme therapy was superior. Obviously, there was the advantage of oral administration, but there were two initial problems or concern. One was the tremor, and then one was the gastrointestinal upset. But those did not appear to be major problems and could eventually be managed by dietary means, for example. But obviously, this was a drug developed by another company, and at that time, Genzyme, as the sole source of enzyme therapy, wanted to develop their own oral treatment. But as was mentioned, the biggest challenge in Gaucher disease that people really wanted to know was how to treat the complications associated with neurologic involvement. Because we already had a safe and effective treatment for type 1 Gaucher disease. And Miglustat and Liglustat, unfortunately, do not have a significant concentration within the central nervous system, and so could not be used for that indication. But Miglustat is a bigger molecule than
Eliglustat is a bigger molecule than miglustat, and they work both by what we call molecular mimicry. Because in Gaucher disease, when you had a large spleen, that was because of the storage of the incompletely metabolized glucosylceramide or the substrate, but also the effects of that storage on the tissue. So it was natural to develop a treatment like the enzyme therapy to go into the spleen and clean it all out, right? With miglustat and eliglustat, you inhibit the production of the storage material, not completely, but significant, so that it would not build up. And theoretically, although people knew that that could work in a test tube, they were a bit hesitant, because the problem was not in the overproduction of the substrate, but the incomplete metabolism. But eventually they discovered that obviously when you partially inhibit the production of the substrate, it prevented accumulation or storage, and then it also worked downstream, to address the problems. One advantage of miglustat is that it's a very small molecule it's not metabolized and no drug interaction. But clearly eliglustat is a superior in terms of efficacy. Except that it is metabolized, so it's not indicated for all patients depending on their metabolic rate, but also if they are on concomitant medication that could potentially interact with eliglustat. But the advantage obviously is the oral treatment. Now, I don't know enough about, at this stage, the economics of the treatment to understand whether that becomes a factor in the decision making. But obviously there is a long and extensive experience with enzyme replacement therapy. There's no drug interaction. It does not cross the placenta to harm a potential pregnancy. And I think although the experience with miglustat and eliglustat is relatively positive, I want to make sure that 20, 30, 40 years from now, there is no emergent problem. Okay. But with gene therapy potentially an option, maybe we will not have to deal with those issues. Voy a intentar resumir. Lo que ha dicho es que participó en los primeros ensayos sobre el uso de miglustat. Era una molécula muy prometedora, pero que pronto se vio que producía efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios viene condicionado por el paso de la barrera hematoencefálica, su llegada al sistema nervioso central. El eliglustat es una molécula un poquito mayor, que no, lamentablemente, a pesar de las expectativas que tuvo al principio, no es capaz de solucionar los problemas neurológicos que pueden pasar en otro tipo de pacientes diferentes de los que tienen enfermedad de Gaucher tipo 1. Enseguida se vio que la enzima era muy superior a miglustat, y el eliglustat representa una opción muy importante en estos momentos, pero hay que tener en cuenta que puede tener interacciones con determinados fármacos. Miglustat no los tenía y representaba una ventaja en ese aspecto, pero el eliglustat, si se es cuidadoso, se hace el genotipado y se ajusta según el genotipo del metabolizador, del citocromo, es una primera opción de tratamiento. Existe muchísima evidencia. Sus expectativas son fundamentalmente en cuanto al desarrollo de otras nuevas terapias, fundamentalmente la terapia génica. This is almost the last question. Involving research, respecto a la investigación, es una pregunta para el doctor Calderón, para el doctor Villarrubia y para el doctor Pastores. ¿Cuáles piensan ustedes que son los próximos hitos desde el punto de vista tanto diagnóstico como terapéutico, y en qué se está investigando? Probablemente hayamos contestado ya algunas de estas preguntas, pero me gustaría que nos dieran su opinión. Bueno, hacia dónde estamos yendo, lo que se está investigando es muy amplio, ¿no? O sea, quizá una parte que tenga más, lo más llamativo sea la posibilidad de terapia génica,
Pero yo creo que hay dos aspectos importantes a solucionar o donde se debe dirigir la investigación. Y una parte es el tema del hueso. ¿Qué pasa con el hueso? ¿Cuáles son los factores que hacen que no evolucione bien a pesar del tratamiento? Y para eso se están desarrollando modelos que pueden facilitar eso. Por una de las limitaciones que tenemos en la investigación es que no tenemos un buen modelo animal para investigar en hueso. Y eso se está intentando solucionar con la utilización de células madre y de ingeniería de biosíntesis de estructuras parecidas al hueso, donde se puede hacer un estudio local de lo que está pasando en la célula, ¿no? Esa es una vía que creo que es importante. Y la otra vía importante también sería el desarrollo de nuevas pequeñas moléculas para el tratamiento, todo aquello que puede actuar o bien como tratamiento directo como una chaperona, que mejore la situación de la enzima deficitaria. Y eso, hay ahora mismo 6 moléculas en desarrollo, se están investigando para Gaucher. Y lo último que yo plantearía es un tema conceptual, que va más allá solo de la enfermedad de Gaucher, y es que yo creo que el paradigma de investigación que hemos desarrollado en los últimos 200 años, desde que la ciencia como método se utiliza en medicina, es una aproximación reduccionista. Una investigación que ha ido a limitar el foco a algo y hacerlo en mucha profundidad. Eso nos ha permitido avanzar mucho. Y en Gaucher pues, puede ser un ejemplo. Pero yo creo que el paradigma siguiente es que la vida es algo más complejo, no una ciencia lineal. Y el abordaje de la ciencia compleja era muy difícil, o estábamos muy limitados por herramientas, pero ahora sí las tenemos para ese abordaje completo. Y ese abordaje me refiero a que tenemos que plantear una investigación desde la biología de sistemas. Es decir, las cosas interaccionan. Cuando uno tiene... Y en Gaucher podemos tener muchos ejemplos. Cuando se produce un exceso de liso, se está produciendo porque el organismo está buscando una vía alternativa para solucionar un problema, pero esa producción está produciendo problemas en otro sitio. Cuando yo tengo un problema en un sitio, cuando yo soy diabético, no soy diabético solo, sino que al ser diabético tengo un problema en el riñón, o tengo un problema cardíaco, o tengo un problema de arteriosclerosis. Cuando yo doy un tratamiento para eso, estoy modificando ese equilibrio. Y lo estoy modificando hacia otra parte, pero no sé qué está pasando ahí. Con lo cual, ahora que tenemos, por ejemplo, 2 tratamientos, yo no sé cómo esos 2 tratamientos están influyendo en ese equilibrio global y qué puede estar pasando a futuro. Con lo cual, yo creo que el abordaje no simplista, entre comillas simplista, de reducirnos al problema local y verlo desde la perspectiva integral, esto también tiene un problema de sesgo de especialidad. Yo soy internista y estoy acostumbrado a ver las cosas globalmente, ¿no? Pero yo creo que ese es el abordaje. Cuando una persona tiene una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no está afectado solo el pulmón, no es un problema solo del neumólogo, sino que ese paciente va a tener más riesgo de insuficiencia cardíaca, más riesgo de infarto de miocardio, más problemas de arteriopatía, porque hay una hipoxia y eso está afectando a otros tejidos. Pues esa es un poco la mentalidad del abordaje que tenemos que hacer, y yo creo que ese es el desafío ahora en la enfermedad de Gaucher. Es no ir solo a que ya tenemos un tratamiento, ya tenemos una respuesta a un déficit enzimático, sino qué está pasando a futuro y qué está pasando a lo largo del tiempo, cuando ya estos tratamientos, que son mucho más efectivos, nos van a dar que pueda prolongarse la supervivencia y aparecer otras comorbilidades que no teníamos previamente o no habíamos identificado. Yo creo que por ahí deben ir los tiros. Muy bien. Doctor Villarrubia. Sí, yo para hacerlo cortito, yo creo que en enfermedad de Gaucher, que se ha avanzado en infinito, tenemos con respecto al tratamiento, un par de puntos pendientes. El número 1, y eso no solo en Gaucher, en casi todas, es la afectación neurológica. Sigue siendo un gran problema. La afectación neurológica no es solo que el tratamiento no atraviese la barrera hematoencefálica, que eso obviamente es un problema, pero si fuera ese el único problema, pues con ponerlo directamente en sistema nervioso central quedaría resuelto, y eso sabemos que no es así. Se está trabajando mucho y yo creo que, espero que lo veamos
el futuro va a ser, bueno, nuevos tratamientos para las formas neurológicas de la enfermedad de Gaucher. Y luego el punto número 2, desde el punto de vista terapéutico, es ahora mismo tenemos tratamientos muy efectivos, no del todo, pero muy efectivos, pero muchas veces el paciente lo que quiere es que me cure la enfermedad, o sea, que me pongan un tratamiento, me lo pongan, me curo y me olvido. Eso podía parecer utópico hace poco, pero en un futuro, yo diría a medio plazo, no a corto plazo, eso es lo que se espera con la terapia génica. El gen que no funciona, lo quito, pongo un gen bueno, me pongo una inyección, se acabó el problema. Eso es así, eso yo creo que lo veremos, yo no sé si nosotros, pero eso va a llegar porque ya hay enfermedades como es la hemofilia, como es la talasemia, que eso ya se está haciendo y los pacientes hay que ver luego cuánto dura en el tiempo, pero en hemofilia, por ejemplo, con la terapia génica hay gente que se puso el tratamiento hace 5 años y están curados, por decirlo así. Yo creo que vamos a ir a eso. Y luego a mí, desde el punto, aparte, por supuesto, de nuevos tratamientos, de todo lo que se estaba comentando. Y luego algo que yo creo que va a revolucionar absolutamente el mundo en general, pero en concreto el mundo de las enfermedades raras, las lisosomales y el Gaucher, va a ser la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial, que nosotros lo vemos como algo bueno que suena, pero no tenemos muy claro, la inteligencia artificial, a medida que vayamos trabajando y que la vayamos preparando, yo creo que el diagnóstico de todas estas enfermedades, el manejo, los tratamientos y sobre todo las predicciones de futuro de qué va a pasar con el tema de inteligencia artificial, no tenemos tiempo ahora, si luego lo queréis lo podemos desarrollar, yo creo que van a suponer un cambio radical en el mundo de las enfermedades lisosomales, de las raras y del Gaucher en concreto. Yo creo que vamos a estar hablando de inteligencia artificial, si tenemos tiempo diremos más, va a cambiar por completo lo que es el paradigma de enfermedad rara. Greg, what are the next milestones from the diagnosis and therapeutic point of view in Gaucher disease? In 2 minutes. The next milestones. Yeah, obviously. This is a personal question. Okay. Yeah. Well, I think 2 things. People are interested in their genetic profile, and in the future, people will probably not exchange pictures or flowers when they go dating, but will want to know, because every individual carries a genetic condition that we can potentially. I mean everybody. I mean, we didn't talk about it, but one of the issues when you diagnose a child is the guilt that sometimes the parents and the grandparents have, because they realize, well, my child has this condition because it's been passed on. But in fact, that is one of the things we do. There are aspects about our life that we cannot control. And we all have genetic conditions that we can potentially pass on. Unfortunately, most of them are rare. And obviously, within the Gaucher community, there is treatment. Type 2, as we've heard, or the severe neurologic disease, is a challenge because a lot of the changes actually occur before the child is born, and probably because of toxicity, not just the storage material. There is no question that the current available treatments, enzyme therapy and substrate reduction therapy, have had a positive impact on the quality of life of patients. We have seen gene therapy work for several other conditions, and we remain optimistic. Mm-hmm. Obviously, genetic therapy allows prevention as an option, but I think the fact is patients have an option. And I think that's a good thing. Bueno, lo que ha querido decir más o menos se resume así. 2 aspectos fundamentales tienen que ser el futuro respecto a la investigación en esta enfermedad. Uno es corregir la causa genética y otro, corregir aquellos aspectos que pueden modificar la calidad de vida de los pacientes. Last question, this is for Greg Pastores. Can you tell us something about Gaucher's disease and gene therapy, please? Well, with slides, yeah. I thought that's after the coffee break or not?
No, now. After the coffee break, the patients with us. So maybe the slides, what is it, diagnostic neurosis? Yeah. So you translate. Oh, it's just very, very difficult. So, I will try to translate, okay? ¿El micro no funciona? Sí, está encendido. That's the turn it on. Oh, that's the press. Maybe have to put it on. Probably doesn't matter because you can translate. Oh yeah, now it is good. Thank you. So, with respect to gene therapy, there are potentially two approaches. Gene therapy was in fact looked at by John Barringer in the early 90s. But at that time, he used a virus to introduce the code for the enzyme that we don't use anymore, a retrovirus, because we have other vectors or carriers of the genetic code. So the two types of gene therapy are, it should be in vivo and ex vivo, or in vitro and ex vivo. Bien, hay dos tipos de terapia génica. La primera persona que empezó a trabajar en terapia génica fue el profesor John Barringer en principio de los años 90 del siglo pasado, y él trabajó fundamentalmente con retrovirus que presentaban realmente problemas. Hay dos tipos de terapia, una que se denomina in vivo, ahora va a explicar, y otra que se denomina ex vivo. Ahora intentaremos aprender qué significa esto. So for Gaucher disease, the interest is in vivo approaches. Para el Gaucher, lo probablemente más exitoso sea la terapia in vivo. But there is another lysosomal disease called metachromatic leukodystrophy, where an ex vivo approach has worked from studies done in Italy, and in fact is being regularly administered now to infants diagnosed with metachromatic leukodystrophy. Hay otras enfermedades como la leucodistrofia metacromática que son tratadas mediante terapia ex vivo, fundamentalmente en un grupo que trabaja en Italia. And basically with ex vivo therapy, the patients are given a stimulant so that their blood is enriched with stem cells that is harvested, and in the test tube it is manipulated with a lentivirus to introduce the enzyme code so that it is overproduced by the stem cells when they are given back to the patients as a blood transfusion. And they need stem cells because stem cells can divide and multiply, so that every daughter cell can then be an internal factory for the enzyme. La terapia ex vivo consiste básicamente en obtener las células madre pluripotenciales de la sangre de los pacientes que se cultivan y son infectadas por un virus que lleva el gen de la glucocerebrosidasa, de tal manera que luego son cultivadas y reintroducidas dentro de, en grandes cantidades, de los pacientes que están afectados por la enfermedad de Gaucher. So, with Gaucher disease and most of the lysosomal storage condition, we know that the material itself is not toxic. Because the material is not toxic, gene therapy did not have an advantage, like for other conditions like adenosine deaminase deficiency, where the metabolite that accumulates is toxic. So cells with patients who have that condition that do not get the gene therapy die out. You know what I'm saying? So the only cells that survive are the adenosine deaminase deficiency cells that have incorporated the genetic sequence. Las células que son transfectadas a los pacientes tienen que ser capaces de introducirse dentro del cuerpo, crecer y sustituir al gen defectuoso. So with in vivo therapy, you actually give the vector with the gene directly
like a blood transfusion, like an infusion. But obviously, one advantage, if it is shown to work, is that you might only need a single infusion. So patients are hoping that this is a strategy that will work. La terapia in vivo consiste en transfectar directamente mediante material genético mezclado con material genético con virus especiales en una sola infusión, a diferencia de lo que ocurre ex vivo dentro del paciente directamente. So right now, I am not directly involved with the gene therapy trials, but I advise 3 companies, one of which is Freeline, that has done a hemophilia treatment, and the other is Moderna, that has developed the COVID vaccine. And I will briefly speak about Freeline and briefly also about Moderna, although Moderna is not recruiting at the moment. Bien, va a explicar la estrategia utilizada por una compañía que se denomina Freeline. And my wife, Darlene Hughes, who is an investigator in Gaucher disease based in London, is involved with the clinical trial. La doctora Darlene Hughes es su esposa y está trabajando en esta línea de investigación. So in this case, the gene for the healthy enzyme is in an envelope, and that envelope has an address so that the code goes to the liver. And the code in the liver of the healthy gene hopes that the liver can then become an internal factory for the enzyme, because the liver normally synthesizes a lot of proteins like albumin that it can deliver into the bloodstream. So it is a natural target in what they call an organoid approach. Instead of hematopoietic stem cells, they use hepatocyte. And what is also unique about the liver is it's one of the tissues in the body that can regenerate. You know, you can remove half the liver and it can grow again. But anyway, using the liver to produce the enzyme seems to also make it less immunogenic, meaning that as opposed to other enzymes that can trigger an immune response, the enzyme gene therapy through the liver seems to have an advantage that it is not necessarily viewed as a foreign protein. El objetivo de esta estrategia es vehiculizar el gen de la beta-glucosidasa ácida directamente, sano, mediante sustancias naturales envueltas que van a parar a una célula estratégica desde el punto de vista de la terapia, que es el hígado, fundamentalmente. Esto representa muchas ventajas respecto a utilizar, por ejemplo, con respecto a la médula ósea. Because you are using a virus as a carrier for the enzyme, obviously the theoretical concern is antibodies that develop against the virus. Porque no utilizan virus, de tal manera que no se producen anticuerpos contra el virus. The other hypothetical concern about gene therapy is whether the liver can produce enough enzyme to circulate in the body so that the other tissues that need it get enough concentration of the enzyme, and whether in fact this can be a single infusion, that there is persistent, enduring. Otra ventaja es que con una sola infusión son capaces de vehiculizar esta sustancia, la beta-glucosidasa, a las células del hígado, que son capaces de producirlas y mantener la beta-glucosidasa ácida durante mucho tiempo en el torrente sanguíneo. And in this approach, just differentiated from the Moderna approach, the vector has the genetic code for the enzyme. El vector que utilizan tiene el código genético de una beta-glucosidasa normal. So the theoretical advantage of gene therapy is the possibility that even though you give it into the bloodstream, the vector that is used might allow it to get into the brain. Una de las ventajas fundamentales es que la inyección se realiza directamente a través de la sangre y es capaz de llegar, o se piensa que es capaz de llegar probablemente hasta el cerebro. But obviously we will need long-term observation
because we don't do brain biopsies. Pero se necesita seguir investigando acerca de si esto continúa durante tiempo. But we know the enzyme therapy is a large molecule that will not cross the blood-brain barrier, and that's Porque why la enzima no atraviesa, no llega al cerebro. and that's why it doesn't have an impact on neuronopathic form of the disease. Sobre todo va destinado a las formas que tienen afectación neurológica. If gene therapy is demonstrated to be safe and effective, and indeed requires only one administration, then that is clearly an advantage. Esto representaría, si se consigue demostrar en pacientes mantenidos, sin ningún efecto secundario y con seguridad, que una gran ventaja respecto a cualquier otro tipo de tratamiento. But if you go to the last line, obviously we don't know what the price tag will be for gene therapy as opposed to No lifetime sabemos ERT todavía or SRT. cuánto puede costar. And that's why another company is developing it. But obviously, when you introduce a gene into cells, you have to hit the right position and not knock down another gene that might result in another condition. Hay que asegurarse de que el gen llega al sitio donde tiene que estar. Un gen está dentro de la célula en una determinada posición y hay que llevarlo ahí exclusivamente. No puede ir a otro sitio porque la expresión de un gen depende, esto es cosecha mía, depende de otras muchas cosas. ¿De acuerdo? In contrast, obviously, with ERT, you do have some patients who form antibodies against the enzyme, although most of them don't necessarily have a reaction. And because we have a lot of experience, we know how to deal with those reactions. So the reactions noted there under ERT is probably not that big of a deal. Otra de las ventajas es que realmente se piensa que no es capaz de producir anticuerpos y sobre todo reacciones infusionales, como puede pasar en algunos pacientes cuando llevan tiempo tomando la enzima. So we anticipate that the protein secreted by the liver will be better tolerated and that there probably will not be significant anti-drug antibodies, but that remains to be shown and data will be collected accordingly during the conduct of the clinical trial. Se está haciendo un estudio observacional acerca de los pocos anticuerpos que se producen, si tienen realmente impacto o no tienen impacto en el tratamiento. Actually, both gene therapy, because you're only giving the Gaucher enzyme code, and enzyme therapy with glucocerebrosidase are both specific, actually. Es un tratamiento específico, solamente sirve para esta enfermedad. As good as glucocerebrosidase enzyme therapy is, there's no other indication for it. No hay ninguna otra indicación para este tipo de tratamiento, obviamente. Now, with substrate therapy, potentially you can identify a molecule that may have a much more broader indication for other storage diseases, and if that type of molecule is identified, then hopefully that will allow more patients with different diseases to be on the same drug, and then hopefully that will translate into a reduction of cost. But that's maybe for the future, not now. Una de las expectativas es que sirva este modelo para esta enfermedad, pero que sea el modelo también para otras enfermedades que en estos momentos o no tienen tratamiento o que tienen un tratamiento de muy alto coste. Because the gene therapy has been designed to get to the target sites of pathology or storage material, although that's principally the liver, it probably has a better penetration than enzyme therapy. Now, in Gaucher disease, as you know, the liver can enlarge, but the function is preserved. And that is because of the nature of the storage material in the type of cells, mainly the Kupffer cells or reticular endothelial system. The storage actually does not build up in the liver because the storage material is soluble in bile. Mm-hmm. And when the liver produces bile, it washes out the glucosylceramide, but it can unfortunately concentrate in the gallbladder, and that's why some patients can have gallstone as a problem. Puede que desarrollen algunos de los pacientes litiasis biliar, no lo sabe, pero una de las ventajas es que va directamente al sistema retículo endotelial, que es fundamentalmente lo que está afectado en los pacientes con Gaucher. So the Moderna strategy is an interesting one. Esta es la estrategia de otra compañía, Moderna. The development of the vaccine against COVID gave this a boost that it is a safe and effective strategy. So as opposed to the DNA code for the enzyme, they use mRNA. And in the beginning,
people were concerned about mRNA treatment because we know in the lab mRNA is more unstable compared to DNA. Utiliza una técnica que se utilizó prácticamente de una manera muy similar al tratamiento para el COVID a través de la vacuna. Y envuelven el RNA mensajero de una manera para que se vuelva mucho más estable, para que no sea destruido. So to protect the mRNA from factors in the blood that can destroy it, instead of a viral vector as a carrier, it is in a nanolipid molecule that has two aspects to it. One, it is pegylated, which shields it from the immune system to some degree. And the second, it has surface markers to also target it to the liver. Es capaz de ser envuelto por una sustancia que no es bien reconocida por el sistema inmune y es capaz de llegar muy bien mediante este método al hígado también. So, in fact, there will be or are a lot of clinical trials besides Gaucher for which this technique is already being looked at, including other conditions like acute intermittent porphyria, metabolic diseases like methylmalonic acidemia, and ornithine carbamylase deficiency. The other thing about this is that this does not integrate into the human genome. So you don't have a risk of hitting another gene to knock it out, right? And mRNA might also need to be administered more than once. Like the COVID vaccine, you need a boost every so often. But this strategy might also ultimately require that. But until the clinical trials are started, we don't know. No es una molécula que sea capaz de introducirse dentro de lo que es el genoma, dentro de lo que es el DNA, de tal manera que tiene una desventaja, que es que necesita infusiones repetidas. So the clinical trial with gene therapy sponsored by Freeline is currently recruiting. Another company had an initial interest in gene therapy called AvroBio, but they've decided to not continue with their drug development program. Otra compañía interesada es AvroBio, que está utilizando otro tipo de técnicas. So obviously one of the challenges are going to be patients who are already happy with the treatment they are on. What will you need to convince them to participate in the clinical trial? And the first principle in clinical trial is the principle of beneficence, where patients are agreeable to take the chance to participate so that it might potentially benefit others or the next generation, right? Because in any clinical trial, there is no guarantee. But obviously, every precaution is being taken to minimize any potential adverse events. Esta línea estratégica ha tenido varios efectos secundarios. Había mucho interés por parte de los pacientes, participaron varios pacientes, pero está bastante en entredicho en estos momentos. So, with enzyme therapy, we know there's no drug interaction, but we also don't measure the enzyme in the blood, right? To know, like other treatments, if you are on an anti-epileptic drug, they monitor the drug concentration. So we know with enzyme therapy, because it's developed to target cell delivery, that it is cleared within the circulation in minutes. Cuando se administra la enzima, esta desaparece en pocos minutos del torrente sanguíneo porque va para la célula. So when you get an enzyme infusion, for the first 24 hours, you reach a peak. Tenemos un pico a las 24 horas de la infusión. But like any protein, ultimately the concentration drops. Pero baja pronto, disminuye pronto. So we actually don't know, because we're not doing biopsies of the liver, except in the beginning, that the enzyme probably is not in the tissue more than 72 hours. Probablemente no esté en los tejidos, los órganos diana, más de 72 horas actuando.
but that seems to be sufficient to control and reverse Gaucher-related pathology. Y el paradigma es que, sin embargo, es capaz de controlar la enfermedad. Because the choice of every 2 weeks was relatively arbitrary. It was identifying a convenient frequency. El tratamiento durante cada 2 semanas fue algo que se realizó mediante consenso. And some patients seem to be able to get away with less frequent infusion, like every 3 or 4 weeks. Although if they are on every 3 or 4 weeks, they probably need closer monitoring to make sure that, that there's no advancing. Tal es así que en algunos pacientes incluso se ha utilizado la infusión cada 4 semanas. So, with substrate reduction therapy, although the approach or mechanism of drug action is different than gene therapy, you probably have a regular concentration in the system. El tratamiento con inhibidor de sustrato es un tratamiento que mantiene unas concentraciones siempre iguales en la sangre. But we obviously do not measure blood concentration y no se, of SRT. No se miden las concentraciones del mismo. But with gene therapy, you might have a much more regular concentration. Con la terapia génica probablemente tendríamos una normalización, una regularización de la cantidad de enzima que está circulando. But what we don't know is where that concentration will be, right? Is it going to be, let's say, 10, 20, 30, 40, 50? Pero realmente no se sabe cuál es la concentración que se va a poder alcanzar. And we will probably know from the clinical trial whether it's more uniform, right? Because with enzyme therapy, you give milligram per kilogram body weight. Intuye que probablemente sea una concentración muy estable. Right. Con terapia génica. So with gene therapy, we don't know whether all patients will develop the same amount of drug, or some patients will do better or more or less than others. Será difícil saber si realmente es una dosis efectiva o no. But given the experience with some of the other diseases for which gene therapy is already available, I am optimistic that this will also be hopefully within our lifetime. Now, obviously, we will need to develop therapeutic goals. We will need to find out what is the best patient for ERT, for SRT, for gene therapy, or for combination. Se muestra muy optimista acerca de la terapia génica. Se necesitará saber cuáles son los pacientes candidatos y cuáles son los objetivos a cumplir con la terapia génica en cada uno de los pacientes. And then, obviously, as more and more therapies become available for rare diseases that do come at a significant price tag, the healthcare system is obviously concerned in the end, how many patients can we treat? And then, if you're on the administrative side, there is always a balance. If you invest in this program, what program do you sacrifice? So Gaucher disease is fortunate in having a treatment, but for most patients, the condition is also not life-threatening, which is another blessing in many ways, But, there's a lot of considerations to... Hay un montón de consideraciones, sobre todo también, inclusive desde el punto de vista económico, porque el impacto que probablemente pueda tener este tipo de tratamiento.